en el Congreso de la República perdóname, no hay gran ánimo de adelantar las elecciones. Está en la línea telefónica, a quien hablemos claro, el congresista Carlos Anderson, congresista no agrupado, además economista. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Qué gusto verte y escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, un placer. Un poquito medio dormido, pero aquí estoy. Difícil dormir con tranquilidad en estos tiempos tan convulsos. No sé si te pasa eso. Pero sí, por supuesto. O sea, la situación, la verdad es que es muy difícil en todo sentido y evidentemente altera todos los estados, incluyendo el estado del sueño. Así que yo aprovecho a dormir cuando puedo, sobre todo los sábados y domingos. Bueno, pero esa es una aquí estoy, con todo gusto. Esa es una constante para todos los peruanos. No sé si te escuchaste el reporte anterior de nuestra reportera respecto a los precios, cómo siguen creciendo en los mercados y la canasta básica se continúa impactando, ¿no? Las amas de casa en estos momentos empiezan a hacer cuentas para ver cómo es que van definiendo el menú de la semana, porque ya el tener un dinero específico pues sufre alteraciones. Y eso es producto justamente de la desidia política. Bueno, es en gran medida producto justamente de la crisis casi total que tenemos hoy en día, ¿no? Podemos hablar de economía si tú quieres, pero creo que me habías citado para otro tema. No, la economía siempre es importante y tiene relación directa con la política, eso no lo podemos dejar de lado, creo que eso es sustancial. Y los análisis de organismos internacionales pues ven al Perú con mucha extrañeza, pero sobre todo con mucha preocupación. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Viste que Moody's ha perdido la confianza y nos baja la calificación y nos pone en una situación bastante calamitosa para los próximos años. O sea, no tener estabilidad política, pero sobre todo jurídica, nos quita esa posibilidad de seguir siendo un país interesante para la inversión extranjera. Recuerda tú que éramos en un momento calificados o tomados en cierta manera como el milagro latinoamericano, mientras las demás economías de América Latina iban decreciendo y se habían afectados por problemas políticos que ahora nosotros tenemos, pues nosotros seguíamos creciendo a un ritmo bastante interesante, ¿no? Por encima del 7 u 8% anual. Y eso fue hasta el 2013, cuando se acabó el superciclo de los metales. De ahí en adelante no hemos sido capaces de aprovechar las oportunidades que nos ha dado el mundo, ¿no? Y hemos venido creciendo cada vez a tasas menores. Lo más preocupante es que ni siquiera hemos podido, digamos, mejorar la capacidad productiva futura, ¿no? Lo que se llama el PBI potencial, y está cada vez más bien alrededor del 2,5 o 3%, que como tú sabes es insuficiente, ni siquiera para poder generar los empleos que requiere la entrada de nuevos jóvenes al país, ¿no? Así que sí, la verdad que hemos manejado mal las cosas. Tenemos casi una década ya de hacerse más lento, digamos, el crecimiento y más rápido la complejidad de todos los problemas, ¿no? Cuando si hubiéramos podido aprovechar las oportunidades, ahorita deberíamos estar creciendo 6, deberíamos ser nuevamente la superestrella de América Latina. Ahora, yo nunca me creí el tema del milagro, ¿eh? Yo creo que más bien toda la narrativa del milagro le ha hecho mucho daño al país, porque esa narrativa del milagro hizo que desde Lima, por ejemplo, se sintiera, pues, que, bueno, está todo bien, estamos todo bien. Y nos olvidamos, pues, que las diferencias entre lo urbano y lo rural, entre la Sierra Sur, la Sierra Central, la Amazonía y Lima, ¿no? Se hacía cada vez mayor. Esto ha sido caldo de cultivo para lo que vemos hoy en día, una protesta que tiene legitimidad desde ese punto de vista, ¿no? De exigir que se hagan cosas. Evidentemente la respuesta va a ser, bueno, pero ha habido mucha plata y no han ejecutado los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Sí, es verdad, pero todo esto tendría que haberse resuelto, digamos, en un gran diálogo nacional y con la ciudadanía también, digamos, conociendo los recursos, haciendo de repente marchas directas a sus gobiernos locales, a sus gobiernos regionales, que yo nunca he visto. No sé si tú alguna vez has visto alguna protesta contra el gobernador, pues, de Cajamarca porque no ejecuta. O sea, ese es el problema. O sea, los recursos lo tienen los alcaldes, los gobernadores regionales, pero la protesta siempre es contra la nación. Sí. ¿No? Bueno, cosa que tenemos que ir trabajando. Esa es una constante, ¿no? Que los gobiernos nacionales no son tomados en cuenta, sobre todo en el tema de la protesta, y ese gobierno central es el que termina pagando absolutamente todas las facturas, ¿no? El público debería entenderlo, que nosotros somos una economía extractiva, y te lo digo
porque ahora que estamos hablando sobre, por ejemplo, el superciclo de los metales y aquello que no aprovechamos, este país, y nosotros acá lo sostenemos, es un país con muchas posibilidades. Tenemos el cobre ahora y con los precios que se han venido proyectando en los últimos meses, ¿no? Que tampoco lo hemos venido aprovechando. Ahora, tenemos la suerte de que la economía no esté del todo tan valiente porque, claro, hay todavía un sistema que está funcionando y que nos permite esa posibilidad. Sin embargo, hay impactos. Y esos impactos, repito yo, son obviamente basados en el contexto político. A lo que hoy es que el público sí debería saber que somos una industria extractiva, que dependemos, en este caso, por ejemplo, de los minerales. Y te lo pregunto porque esta semana lo que ha pasado es que varias minas han paralizado sus operaciones producto del bloqueo de las carreteras. Y eso tampoco es que se pueda permitir. Y ahí también, o sea, repito yo, hay que tener no solamente el tema de la minería. El turismo, por ejemplo, ¿no? No, también todo el tema de la agroindustria. Hay muchas industrias por desarrollar, cosas que no sabemos que se hacen en el Perú. Por ejemplo, aquí hay una pequeña y naciente industria de doblaje de películas, por ejemplo, ¿no? Cosas que no requieren, pues, que requieren más que nada inteligencia, inventiva, ¿no? Pero, claro, estamos tan desorientados, tan preocupados por la lucha política, por qué sé yo, por otras cosas y no realmente por impulsar la diversificación, por ejemplo, de nuestras exportaciones, la mejora de la capacidad tecnológica de nuestras industrias, aprovechar que estamos en medio de una cuarta revolución industrial que ha sido, por supuesto, acelerada por el tema del COVID. O sea, la verdad es que nos falta una visión, pues, de lo que queremos hacer y de lo que queremos ser, y trasladarla a planes de gobierno, pues así, pero con convicción. Yo vengo hablando hace mucho tiempo, por ejemplo, de la posibilidad de generar una industria de fabricación de autos eléctricos en el sur del Perú. Y alguna me dirá, pero eso no es posible. Y yo le digo, pero por supuesto que es posible, porque el Perú ya está en la cadena de valor de autos eléctricos. Tenemos en Arequipa una empresa que hace los vidrios inteligentes, por ejemplo, de los autos Tesla. Y en el sur, como tú sabes, tenemos cobre, tenemos oro, tenemos plata, tenemos cobalto, tenemos zinc y tenemos, por supuesto, también litio. O sea, todos los elementos para hacer las planchas que implican tener un auto eléctrico, ¿no? Y en este momento el mundo está necesitando. Pero, ¿por qué hago este contexto contigo que creo que es fundamental? Porque tú durante mucho tiempo has venido hablando justamente sobre los retos del Perú y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar como país. Sin embargo, esto no se va dando ni siquiera en el corto plazo. Tú hablas de diálogo nacional, y el diálogo nacional no solamente parte por las autoridades subnacionales, sino por todos en realidad, o sea, subnacionales, nacionales. Exacto. Y cuando me refiero a esto, también toco directamente al Congreso, que formas parte tú. Estamos en una situación en la cual se merita una respuesta política por parte del Parlamento, pero no lo estamos viendo. Hace un rato hablaba con José Eliche, ex integrante del Parlamento Nacional. Lo conozco, José. Y decía que el presidente del Congreso tiene toda la facultad, según el reglamento, de ampliar la legislatura cuantas veces quiera, y a mí eso particularmente me parece perverso, porque en este momento lo que necesitamos es tener un Congreso mucho más racional, mucho más sesudo, y tratando de, en este momento, dejar por un lado, obviamente, las diferencias y buscarle una salida a esta situación. Entonces, ¿tú cómo ves el tema del adelanto, de la ampliación de esta nueva legislatura, que es la tercera que se va dando? Mira, yo he sido bastante claro, en general, mi posición acerca del Congreso de la República. He votado de todas las formas que nos pueda llevar, digamos, a un adelanto de elecciones, porque creo que el país requiere volver a empezar, ¿no? Pero empezar con mejores bases que las que hemos tenido, ¿no? Para evitar justamente la continuación de esta crisis que ya casi se hace total, ¿no? Y poder tener, por ejemplo, autoridades que nos den, pues, una visión de largo plazo, que nos den ideas transformadoras, que nos devuelvan el ímpetu y el ánimo y la alegría que tenemos los peruanos para trabajar y transformar las cosas, y tomar retos y hacerlos realidad, ¿no? Así que, mira, si se requiere trabajar hasta el 28 de julio sin parar, hagámoslo. Yo no tengo ningún problema, personalmente, ¿no? Carlos, ese no es el problema. El problema son los tiempos y los momentos que se van presentando. Creo que eso es fundamental. Y esto ya es una reiteración. Gracias por decir el problema. No solamente consciente del tema de los tiempos. No solamente lo económico, sino lo político, pero sobre todo lo social, porque nadie repara en que hasta este momento tenemos 60 personas muertas. O sea, eso no tendría por qué pasar en un país civilizado. Hemos perdido la civilidad de alguna u otra manera. Por supuesto que no.
Pero Por eso, supuesto que no, pero en pero, un país civilizado tampoco debería pues, agarrarse a pedradas a un policía y que no pase nada, ¿no es cierto? O sea, lo que necesitamos hacer es reinstaurar el orden público, ¿no? El imperio de la ley y sí, el estamos, orden, con pleno respeto de la vida humana, sin ninguna duda. Se necesita firmeza, ¿verdad?, en la aplicación de la ley. Se necesita inteligencia para poder ok, identificar a los malos, tanto dentro, digamos, de quienes protestan, como dentro de quienes combaten la protesta, porque en ambos lados también hay estos excesos y estas muertes, ¿no es cierto? Yo creo que es un diálogo, mejor dicho, una conversación que tiene que empezar a materializarse en los hechos. Yo todavía me pregunto por qué es que, por ejemplo, no sabemos quiénes han sido los policías implicados, digamos, en estas muertes y sus comandos de mando. No, es increíble realmente que todavía no tengamos ninguna idea, y yo por eso hago un llamado al Ministerio Público a que trabaje con toda transparencia y con toda rapidez, porque mientras estas preguntas queden sin respuesta, ¿no?, la frustración que sienten poblaciones del país va a ir creciendo. no, entiendo que ahí Tenemos que está. ir a un adelanto lo más pronto posible. Sí, no, claro, eso es lo que queremos todos en Sí, realidad, pero por eso digo, no sé si sí, sea claro. conveniente o no la ampliación constante de las legislaturas, porque suena a que el Congreso lo que está haciendo es tratar de mantenerse y también de alguna manera tirarle un salvavidas a la señora Dina Boluarte, que está en la presidencia de la República. Sí, mira, No sé si esto sea así. En el Congreso de la República perdóname, no hay gran ánimo de adelantar las elecciones. Eso ha quedado más que manifiesto, ya sea porque algunos pusieron pues imposibles, ¿no? Como los amigos de la izquierda, que decían, sí, me quiero ir, pero me pones mi asamblea constituyente, mi referéndum, ¿no? Un referéndum plebiscitario que no existe en la Constitución del Perú, porque no existe esa figura, existe el referéndum confirmatorio, ¿no es cierto? O sea, pidiendo imposibles, cosa que le tenemos que decir que no. Y por el otro lado también, del lado, digamos, de los fujimoristas y otros más, empujando supuestamente una elección rápida, pero sin ningún tipo de reforma. ¿Por qué? Porque ellos tienen pues sus mecanismos, digamos, de partidarios ya listos para salir al partidor y para que no haya nuevas figuras en las elecciones, para que la oferta no mejore, sino sea la misma del menú pasado, que ya sabemos cómo ha terminado, ¿no? Bueno, estamos claros en que ambos extremos no coinciden en estos momentos, o coinciden obviamente para No, totalmente. lo que no es en estos Coinciden en no momentos. hacer nada. Claro, coinciden obviamente en no Coinciden. hacer nada, en no hacer nada. Hablando de esto, ¿no? Fíjate que la Comisión de Constitución tiene esta idea de cambiar la organización del Jurado Nacional de Elecciones. Todavía tienen el tema de lo que los dejó la elección, Sí, yo me la elección me pasada. opuesto totalmente. Sí, perdóname, yo me opuesto totalmente a eso, porque eso huele a revancha, ¿no? Por supuesto, Las instituciones no pueden ser calificadas por las personas. Es decir, las instituciones de esta naturaleza, por ejemplo, las elecciones electorales, no pueden pues depender de que este señor no me gusta, me voy a poner a alguien que sí me gusta, etcétera. No, las instituciones tienen que ser mejoradas, sin ninguna duda. El Jurado Nacional de Elecciones pues no es un ente perfecto, ha sido tan imperfecto, por ejemplo, ¿no?, que durante la campaña anterior a mí me pidieron 3 veces mis documentos de la maestría que está registrada, maestría en Londres, que está registrada en SUNEDU, ¿no? Y sin embargo, hemos tenido nosotros un congresista que aparecía como que había tenido estudios universitarios, ¿no?, que había graduado de una universidad, y después pues descubrimos que solamente se había matriculado y nunca había ido. Entonces tú dices, ¿cómo se le pasó todo eso al Jurado Nacional de Elecciones? ¿No es cierto? O cómo se le pasó, por ejemplo, permitir que Perú Libre participara en las elecciones con un plan de gobierno que en realidad era simplemente un ideario, un panfleto, que no tenía ninguna, pero ninguna de las exigencias del propio Jurado Nacional de Elecciones para lo que es un plan de gobierno. O sea, por eso digo yo, hay que reformar las instituciones, definitivamente que sí. Hay que cambiar a las personas porque no me gustó, porque yo creo que hubo fraude, definitivamente no. Bueno, pero obviamente eso es para todos en general, ¿no? Los partidos políticos hace mucho tiempo que no son estructuras sólidas y que son básicamente reaccionarias. Se forman o se unen en función para un solo objetivo electoral y después no hay más vida política. De lo que se trataba con la reforma electoral era justamente darles esa nueva estructura, de que sean partidos mucho más orgánicos, ¿no?, de lo que son ahora en realidad.
Ahora, tenemos una ausencia de líderes, eso está bastante claro, ¿no? Incluso este Parlamento Nacional lo decía Martín Hidalgo la semana pasada, pareciera que actuara solamente como bancada, pero no como partidos políticos. Son los partidos políticos que tanto están haciendo para reflejarse en las decisiones que se van tomando en el propio Parlamento Nacional. Esa es una muy buena pregunta que hasta ahora no... Para todo efecto práctico, en mi opinión, prácticamente no hay partidos políticos en el Perú. Hay partidos de dueños, hay partidos de grupos empresariales, pero no hay verdaderos partidos políticos, ¿no? Ahora, Carlos, entonces hay esta necesidad de hacer cambios de manera particular por cada uno de los extremos, tanto la derecha como la izquierda. No vemos un centro democrático dentro del Parlamento Nacional que dé una respuesta, porque si lo hubiera ya tendríamos en todo caso algún tipo de salida. Dentro de las necedades, porque esas son necedades, ¿no? Está, por ejemplo, el de los grupos de izquierda, que se sacan esta carta de llevar a una consulta la convocatoria de un referéndum para el cambio de la Constitución. Entonces, este es un tema que creo yo que no se está tocando con la profundidad que debería tocarse, y habría que preguntarnos también por qué es que no se pregunta más a los parlamentarios que quieren un cambio, qué es exactamente lo que se va a cambiar, porque ahí parece existir ciertas lagunas o cierto desconocimiento real de lo que significa la Constitución, que nos ha permitido tener un país mucho más estable. La Constitución del 93, para bien o para mal, ¿no?, con todos sus bemoles, nos permitió estar donde estamos. ¿Se pueden hacer cambios? Sí. No sé si tenga que pasar por un cambio total. La encuesta de Datum tampoco habla de eso. La gente opina de que tendrían que hacerse algunas modificaciones, pero no todo general. Y ahora se sacan este argumento de que tú venías comentando durante la semana y que nosotros también hemos tomado a consideración. ¿Qué tanto sabe la gente sobre los contratos ley que se están reclamando en las calles, ¿no? Y los contratos ley también surgieron en un momento determinado. Ahora, se utilizaron de manera constante. También hubo determinada perversión, que habría que decirlo, en la aplicación de adendas, ¿no?, que se fueron dando a lo largo de los años. Pero en la actualidad, digamos, los contratos ley no se aplican ya desde hace un buen tiempo. ¿O me estoy equivocando ahí? No, mira, primero llamémoslo por su nombre. Se trata de la Ley de Estabilidad Tributaria, ¿no? Y aquí vamos a hacer un poquito de docencia, si me permite, porque sí, por justamente supuesto. el curso que yo dicto en la Universidad de Londres se llama justamente Globalización e Inversión Extranjera Directa, así que es algo que más o menos conozco, puedo decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mira, los países como el Perú necesitan atraer inversión extranjera directa. China ha tenido su gran revolución, ¿no es cierto?, gracias a que ha recibido pues miles de millones de dólares a lo largo de los últimos 30 años. Todo país que quiere dar un salto necesita impulsar la inversión extranjera directa. Ahora, en términos normales, no hay una competencia porque la inversión extranjera directa, pues, que viene de Estados Unidos, de Alemania, etcétera, es limitada. Entonces los países que quieren recibirla compiten. Y la forma de competir antigua, ¿no?, era, oye, yo te doy mejores condiciones tributarias, ¿ya? Esa forma ha ido siendo desplazada por formas más modernas, como por ejemplo, mira, yo te aseguro una infraestructura de primera calidad, yo te aseguro que tengo capital humano de primera calidad, yo voy a trabajar estos temas, digamos, qué sé yo, de acceso a mercados internacionales a través de estos tratados de libre comercio, etcétera, ¿no? Esos son, digamos, los caramelos que se le dan para que vengan. A comienzos de los 90, como tú sabes, y como espero que sepa el país, ¿no?, el Perú vivía pues una tragedia doble, ¿no?, que era la tragedia de la hiperinflación y la tragedia de la violencia terrorista, ¿no?, de Sendero Luminoso. En esa circunstancia, decirle a un inversionista extranjero, ven, trae tu plata, invierte aquí, no era fácil, pues, ¿no? Entonces, yo entiendo que se haya tenido que hacer algo que no es normal en el resto del mundo, que es ofrecerles contratos de estabilidad tributaria, que también hay que tener bien claro. Cuando una empresa recibe un contrato de estabilidad tributaria, no significa que no pague impuestos. Lo que significa es que si entró con una tasa de impuestos de 20%, se quede en 20% durante el periodo, 20 años, 10 años, o sea, lo que haya sido adoptado. Eso, por supuesto, también tiene su riesgo, porque imagínate que digamos que hoy día alguien tiene una empresa tiene una ley de estabilidad tributaria al 20%. Y entra alguien de presidente que dice, ¿sabe qué cosa? Vamos a bajar los impuestos al 15%.
se bajan los impuestos a todo el mundo a 15%, excepto a que tiene firmado que él paga 20%. ¿Te das cuenta? Claro, eso no pasaba en el Perú, pero ese es parte de los riesgos, digamos, que toman las empresas, ¿no?, cuando hacen inversiones sustantivas. En general, en el mundo hoy en día no se utilizan este instrumento, ¿ya? Se tuvieron que utilizar, como bien lo has dicho tú, en un momento excepcional. Entonces, para un momento excepcional se dictaron medidas excepcionales. Lo que tenemos que hacer es dejar que mueran de muerte natural, porque el hacer lo contrario es una señal terrible a la comunidad de inversionistas extranjeros, porque simplemente le está diciendo, ¿sabe qué cosa? Yo no respeto lo que yo decido. O sea, hay inestabilidad jurídica en el país, ¿no? Entonces, mejor yo no voy por allá, ¿sí? Es así de sencillo. Entonces, cuando ahora se da la narrativa, no, lo que pasa es que van a renovar los contratos ley del año, este año y el próximo año. Entonces, yo, la verdad que me puse a investigar y hay un informe del Instituto Peruano de Economía bien interesante. La verdad que tiene un montón de cuadros y tiene un montón de información y ahí queda claro, ¿no?, que no es el caso. Que hay varios de ellos que ya vencieron, hay otros que van a vencer el 27, 28, 29. Bueno, dejémoslo morir, ya está. Lo que no debemos hacer nuevamente es firmar este tipo, porque ya no tenemos esas circunstancias extraordinarias. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que ha hecho, por ejemplo, Modi, el premier Modi en la India, ¿no?, que ha creado un sistema que le llaman Make in India, o sea, hacer en la India. Es una invitación a las empresas para que vengan a fabricar, a producir en la India, ¿no?, a través justamente de asegurarles infraestructura, asegurarles capital humano y una serie de cosas. Y el éxito de la captura de inversión extranjera de parte de la India es extraordinario. Yo he venido proponiendo algo parecido, que le llamamos así, sin mayor imaginación, Make in Perú, haga en Perú, venga aquí al Perú a hacer. Pero claro, si no les podemos asegurar ni un mínimo de estabilidad política, nadie va a venir. Perfecto, Carlos. Nos queda bastante claro. Esa exposición final creo que es la que se necesita para poder tener un mayor nivel de argumento por parte de la población también cuando exige cambios, porque no tendría por qué ser todo tan gaseoso en realidad. Nuestro rol como medio de comunicación es ese, escuchar a quienes tienen ciertas posiciones, y la tuya obviamente es válida en este sentido. Vamos a ver cómo se resuelven las cosas en los próximos días y si esta semana encuentran algún tipo de consenso para poder darle una respuesta al país, porque yo creo que sí es necesario. Yo creo que sí, en estos momentos el Perú necesita cambiar. Lo otro ya va a ser parte de otra historia, porque claro, tú adelantas elecciones. La idea va a ser qué le das como abanico de posibilidades a la población. Tengo un minuto, Carlos, para terminar. Exacto. Gracias, un fuerte abrazo. Sí, bueno, mira, muchísimas gracias por la invitación. Yo sí le hago un llamado a la ciudadanía para que sea más exigente. Para cuando le digan, ¿quieres asamblea constituyente?, le expliquen, bueno, ¿y qué cosa es la asamblea constituyente? ¿Y cómo vamos a elegir a sus miembros? ¿Y cómo se va a relacionar esa asamblea constituyente con el poder constituido, que implica, por ejemplo, un Congreso de la República? ¿Cómo así la asamblea constituyente va a asegurarme la felicidad y el progreso económico del país? O sea, hagamos esas preguntas. Yo cada vez que se las he hecho a mis colegas de la izquierda en debates, el silencio es lo que me ha respondido. Gracias. Bien, gracias, Carlos.